Hola, hola, bendiciones. Es para mí un grande gozo volver a compartir la palabra de Dios a través de estos medios. Y hoy vamos a estar basando el mensaje en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 3, el verso 8. Y nos dice así la palabra del Señor. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Gloria al Señor. Estemos orando pidiendo la bendición de Dios para este mensaje. Padre Santo, en este momento, Dios amado, me presento ante ti una vez más. Te pido que tus palabras sean, Dios mío, para mí de bendición y para mis hermanos también. Que esas palabras sean tus palabras, Señor. Oh Dios, que no sean mis deseos, sino tus deseos, que no sean mis pensamientos, sino tus pensamientos. Señor, en tu palabra hemos confiado, en ti hemos confiado, nos aferramos a ti, Señor, en este momento. Pido bendición para todas las personas que ven este video. Te pido la bendición para que ellos sean sanados, restaurados, liberados de una manera gloriosa, Señor, porque tú eres el que hace la obra. Señor, nosotros solo somos instrumentos para la gloria y la honra de tu nombre. En este momento, Señor, te doy gracias. Amén y amén. Estos son tiempos de reflexión. Les habla Eulalia Pérez Ruilova del Ministerio Fraternidad Cristiana y Misionera en Colombia. Y hoy voy a estar hablando cómo tratas a tu hermano. Y basando en esta palabra que nos dice el Señor, basando en este texto, pues el apóstol Pedro, como todos sabemos, este apóstol en su primera carta le escribe a los hermanos de Asia Menor. Ellos estaban pasando una situación de desprecio, de hostigamiento por el mundo, y Pedro pues va a través de estas cartas exhorta un poco acerca de los cónyuges, cómo deben ser, la mujer cómo se debe vestir, cómo se deben tratar, cómo el esposo debe tratar a su esposa. Y después de que ya da estas exhortaciones que enseña a los hermanos allí, pasa generalmente el mensaje, o sea, a todos, y dice que sean compasivos. Aquí en esta palabra el Señor dice, sed todos de un mismo sentir, sed compasivos. Bueno, entonces aquí vamos a ver la primera palabra que aparece en este texto, es de un mismo sentir. Todos recordamos que cuando estaban los apóstoles allí, que habían en el aposento alto, habían más de 120, pero ellos se cansaron de esperar la promesa del Señor y se fueron y quedaron como 120, dice la palabra del Señor que quedaron como 120. Y estaban allí y dice que estaban todos unánimes juntos el día de Pentecostés, cuando vino el Espíritu Santo. Ellos estaban de un mismo sentir, todos estaban en la misma tónica, todos estaban esperando la promesa, y así fue que la recibieron. Pues como dice la palabra del Señor en el libro de los Salmos capítulo 133, que dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y pone una comparación, dice que es como el buen óleo derramado sobre la cabeza, sobre la barba del sacerdote Aarón, que baja hasta el borde de sus vestiduras. ¿Y sabe por qué lo pone como ese ejemplo? Porque el aceite de la unción era una fragancia que trascendía y era muy agradable, que se usaba para ungir a los sacerdotes, para ungir a los hombres de Dios. Entonces, era tan agradable la armonía que pone el Señor esta comparación. Y aquí dice el Señor a través del apóstol, pues ya pasó el tiempo y el Señor había enseñado a los discípulos que todos estuvieran en armonía, que todos estuviéramos, sí,
en ese sentir, que nos amáramos los unos a los otros, pero los apóstoles siguen recordando la enseñanza del Señor Jesús. Ellos traen a memoria nuevamente las enseñanzas del Señor. Y es así como comienzan ellos paso a paso a enseñar de una manera bastante ordenada. Y en este momento también dice, en este texto, dice que finalmente de un mismo sentir. Nosotros como pueblo de Dios marcamos la diferencia y nos hacemos notar que somos un pueblo diferente a través de que todos estemos de un mismo sentir. Perdón. Entonces, cuando estamos de un mismo sentir, hacemos notoria la vida cristiana, porque estamos con un mismo pensamiento, con un mismo ideal. Bueno, este es el primer punto. Luego nos dice que seamos compasivos. En Lucas 6:36 dice el Señor, Lucas 6:36 al 38 dice: sed misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Dad y se os dará medida buena, apretada, ¿sí? Dice remecida y rebosando, darán en vuestro regazo. Dice, porque con la misma vara que mides, o con la misma medida que mides, os volverán a medir, ¿sí? Entonces aquí el Señor nos dice que seamos compasivos, que seamos misericordiosos como vuestro Padre que está en los cielos. Entonces recordamos el buen samaritano que dice la palabra que había pasado un sacerdote y luego pasó un levita y no quisieron mirar a aquel hombre que estaba tirado allí, que estaba golpeado, que había sido robado y estaba tirado, pero pasó un samaritano, no tuvo que ver si era judío, si era griego, no tuvo que ver nada, fue y lo recogió, lo llevó, le vendó sus heridas y pagó quien lo cuidara y quien lo siguiera alimentando. Entonces ese es un ejemplo de compasión para nosotros hacer, ¿sí? Porque qué bonito es que como pueblo de Dios nosotros nos hagamos notar de que no tenemos diferencias, de que no hay aquel rencor, aquel odio, aquel egoísmo de un hermano con el otro, porque somos todos de una sola familia. Ese es el segundo punto, compasivos. El tercer punto es amándonos fraternalmente. Bueno, la fraternidad lo vemos allí en Romanos capítulo 12 del 10 al 15, donde nos enseña que nosotros debemos de cuidarnos como si fuéramos hijos o como hijos de una misma familia, de un mismo padre, prefiriéndonos los unos a los otros. Entonces, la palabra del Señor nos enseña cómo vivir nosotros como hijos de Dios en medio de esta generación perdida, en medio de esta generación perversa. Por eso el Señor dijo que nosotros fuéramos la luz del mundo. Vosotros sois la luz del mundo. Nadie compra una lámpara y la mete debajo de la cama, sino que la pone en lo alto para que alumbre a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Ese es el ejemplo que el Señor pone a nosotros, y el apóstol nos manda a amarnos nosotros fraternalmente. Entre nosotros tiene que haber una coinonía, tiene que haber una armonía, tiene que haber una manera de nosotros amarnos que caracteriza a nosotros como hijos de Dios, que es una de las características. Muchas veces nosotros hacemos diferencia
Ah, no, porque no es de mi iglesia, porque no es de mi congregación, no lo voy a saludar, no le voy a decir hermano, le voy a decir que vecina o que fulano. No, hermanos, si nosotros no nos amamos fraternalmente, estamos incumpliendo el mandamiento del Señor, ajeno a todas sus cosas. El Señor amó al mundo y vino a morir por todos, sin excepción de persona. Él habló con la samaritana, no la condenó, no la despreció, ¿sí? La escuchó, entabló diálogo con ella. A la mujer que fue sorprendida en adulterio, ¿qué hizo? Escuchó a la gente que la condenaba y que dijo, ni yo tampoco te condeno, vete y no peque más. A Nicodemo, que era un maestro, era un rabino, y Nicodemo estaba con ganas de saber de Jesús, pero era muy religioso. Y el Señor no le dijo, bueno, usted es religioso y usted no hace parte ya del grupo de religiosos de este pueblo. Y no, el Señor le habló y le dijo, es necesario nacer de nuevo. Ahí vemos cómo el Señor con cada persona se fue relacionando, incluso sus discípulos, ¿quiénes eran? Eran pescadores, eran revolucionarios, ¿sí? Entonces, nosotros, ¿por qué despreciamos a nuestros hermanos de otras congregaciones? ¿Por qué le decimos que ellos no son hermanos, que se van a perder, los condenamos, que lo hemos visto en el infierno, que soñamos con ellos en el infierno? O sea, esto no es palabra de Dios, esto no edifica. Por eso dice el Señor, no juzguéis para que no seáis juzgados, no condenéis para que no seáis condenados. Entonces, ese es el tercer punto. El cuarto punto es misericordiosos. Bueno, en Marcos 6, capítulo 6, del verso 36 en adelante, nos enseña el Señor. Bueno, había una situación, y era que la gente sabía que el Señor hacía milagros, y los discípulos estaban muy cansados. Entonces el Señor les dijo, bueno, vámonos a descansar. Y tomaron una barquita y se fueron, ellos solos se fueron adelante. Se fueron para dejar un poco la gente, porque la gente que los seguía a ellos era mucha la multitud. Cuando ellos llegaron al otro lado, ya la gente se había ido a pie y había llegado gente de otras ciudades y estaban ahí esperándolos a ellos. La gente iba a buscar milagros, como sucede hoy en día. La gente busca los milagros. La gente va a buscar en las iglesias muchos milagros. A veces no expresan la necesidad espiritualmente en sí, sino la física. No, yo quiero que el Señor me sane de tal cosa. Yo quiero que el Señor me haga esto. Yo quiero que el Señor... Eso pasaba en los tiempos de Jesús. Pero dice la palabra del Señor que Jesús tuvo compasión de ellos, como que vio como ovejas perdidas que no tenían pastor. Entonces, por eso el Señor le dice a los discípulos, dale vosotros de comer, dale vosotros de comer. Entonces, ¿qué dicen los discípulos? Señor, despide a esa gente, despídela para que vayan y compren su comida. Despídela para que vayan y compren su comida, y porque ya está tarde. Y el Señor dice la palabra de Dios que Él tuvo compasión de la gente, porque la vio como ovejas que no tenían pastor, y les dijo, vea, mándelos que se recuesten en la hierba. Los mandó a recostarse en la hierba y les dijo a los discípulos, ¿qué tenéis? ¿Qué tenéis vosotros? Entonces ellos dijeron, no, pues... Y entonces algunos discípulos tenían pan y tenía peces, y con eso el Señor hizo milagros y le dio de comer a todas las multitudes, y aún sobró y recogió. Mira, el Señor no hizo sentir mal a la gente y no dijo, bueno, mis discípulos están aquí, ellos son exclusivamente mis discípulos y yo no voy a ponerlos a trabajar en esa gente pecadora. Es que dijo, dale vosotros de comer, sírvales a ellos, atiéndalos a ellos. Y se fueron los discípulos en obediencia y atendieron la gente. ¿Los hizo sentir bien? Sí, los hizo sentir bien. Y fue el Señor Jesús. ¿Por qué nosotros
nosotros, ¿por qué tratamos mal a nuestros hermanos? ¿Por qué no se visten como nosotros? ¿Por qué no están como nosotros? ¿Por qué no cantan como nosotros? Mira, hermano, déjame decirle que nosotros tenemos que aprender de la palabra del Señor a conocer las diferentes culturas y a respetarlas a los hermanos y no hacerlos sentir mal. Este es el cuarto punto, misericordiosos. Ahí vemos cómo el Señor tuvo misericordia de ellos, de las multitudes. Las mandó a recostasen sobre la hierba, mandó a los discípulos que le dieran de comer, los hizo sentir bien, fueron los discípulos los que los atendieron a ellos, y luego recoger lo que sobraba. Y la pregunta es, ¿pero por qué el Señor se hacía milagros? ¿Para qué recogía esas canastas de pan? ¿Para qué recogía todo lo que había quedado? Porque el Señor nos enseña que nosotros siempre debemos tener las manos llenas para dar, que nosotros siempre tenemos que tener en alto valor lo que Dios hace en cada uno de nosotros, que lo que Dios hace nosotros no podemos tirarlo a la basura, que lo que Dios nos da nosotros no podemos despreciarlo, y nosotros tenemos que seguir y tener las manos llenas para dar, ser compasivos con la gente. Allá ellos sabrán qué cuentas le van a dar a Dios, pero nuestro deber es ayudar a la gente necesitada, ayudar a nuestros hermanos, extenderles la mano, ayudarles. ¿Por qué? Porque es palabra de Dios. Dice el Señor también, el quinto punto, amigables. Filipenses 4:5 dice, vuestra gentileza sea conocida de todos, ¿sí? De todos los hombres, el Señor está cerca. Vuestra gentileza, esa amabilidad de ser nosotros, ayudar a otros hermanos y saber vivir en armonía los unos con los otros, saber compartir, saber respetar a nuestro hermano, no ponerle sobrenombres, porque a veces hay personas que son tan autoespirituales que le ponen sobrenombre a las personas, a los hermanos. Ay, mira fulano, que esto. Mira, sea amigables, uno con un amigo no hace eso, pero el Señor nos lo manda y tenemos que obedecer al Señor. ¿Por qué tratamos a nuestro hermano tan mal? ¿Por qué lo despreciamos? ¿Por qué le decimos de una manera que usted no es hermano mío, que yo no lo puedo saludar porque usted no va a mi congregación y mi congregación es la única que va para el cielo? Eso es falso, eso es palabra de hombre, eso no está en la Biblia. El Señor no le puso nombres a las congregaciones. ¿Sabe qué dijo el Señor? Por su fruto los conoceréis, y sin santidad nadie verá al Señor. Y la santidad no es tanto externo, sino también interno, porque a veces externamente fingimos una cosa, pero internamente estamos vacíos. Entonces la santidad es como por dentro, como por fuera, mi sentimiento, mi pensamiento, lo que yo estoy haciendo. Entonces, ¿cómo estoy tratando a mi hermano? Si tengo odio y tengo rencor, ¿sabe qué dice la palabra del Señor? El que dice que ama a su hermano, que ama a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Porque ¿cómo puede decir que ama a Dios a quien no ha visto y aborrecer a su hermano, a quien está viendo? Entonces, el Señor cuestiona eso. Nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Hay un pueblo, hay un remanente que se guarda de este mundo, que se guarda de estar allá en el pecado, que se guarda de estar en las cosas malas, que se guarda de estar practicando cosas que no agradan a Dios. A ese pueblo se va a levantar pronto. Ese pueblo es el que el Señor viene a buscar. Ese pueblo es el que el Señor viene a llevar, aquellos que aman a sus hermanos, aquellos que oran por sus hermanos, que hay un hermano pasando una crisis, una situación, pero yo puedo ayudarlo con una palabra de aliento, yo puedo ayudarlo con un apoyo económico, yo puedo ayudarle orando por él, pidiéndole a Dios que le dé fortaleza, que lo ayude, no soltándolo, no dejándolo caído. Puedo ayudar a aquel hermano que está caído, levantándolo, restaurándole, dándole las fuerzas que él necesita para seguir adelante. Alguien dijo que el ejército más cruel y más difícil era el ejército cristiano, que ve a sus soldados caídos y los deja tirados.
Pero amados hermanos, la iglesia del Señor no es así. La iglesia del Señor toma el papel de misericordiosos como el buen samaritano y levanta a ese que está caído y lo ayuda. Así es la iglesia del Señor. Entonces, la reflexión de hoy es a tratarnos como hijos de Dios, como una sola familia, como unos verdaderos héroes del Altísimo, como unos hijos de Dios que no tienen nada que ver con las obras de las tinieblas, sino que el amor, recuerda que el Señor resume todo. Dice que todo el mandamiento está resumido en una sola palabra: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, ¿cómo estamos tratando a nuestros hermanos? ¿Cómo está tratando a sus hermanos que ves en otra congregación? ¿Con qué respeto, con qué amor se dirige hacia ellos? Esta es la reflexión de hoy. Estos son reflexiones, tiempo de reflexión. Son momentos para reflexionar, amados hermanos. Dios nos ayude, el Espíritu Santo nos guíe, el Espíritu Santo nos dé esa sabiduría, el Espíritu Santo nos direccione para nosotros amar a nuestros hermanos, valorar a nuestros hermanos y apoyar a nuestros hermanos. Dale palabra de ánimo a ellos. Bendito sea el nombre del Señor. Padre bueno que estás en los cielos, gracias Señor por este maravilloso momento. Gracias Señor por amarnos tanto. Gracias Señor porque tú eres bueno y tu misericordia nueva cada mañana, Señor. Te pido por aquellas personas que están débiles, Señor, que tú le des fuerza. Te pido por los que están enfermos, que tú los sanes. Te pido por aquellos, oh Dios, que están caídos, que tú los levantes. En el nombre de Jesús de Nazaret, restaura, Señor, sana, Dios mío. Trae sanidad interior en la vida, Señor. Desciende tu poder sobre ellos en el nombre de Jesús. Ata todo poder de las tinieblas, todo engaño, toda mentira. En el nombre de Jesús de Nazaret, lánzala a los infiernos por el poder de Jesucristo. En el nombre de Cristo es lanzado por ese poder glorioso. Y en el nombre de Jesús de Nazaret hay liberación para las vidas. Gracias, Señor. Amén y amén. Gloria al Señor. Recuerda que estos son tiempos de reflexión. Gloria al Señor. Dios les bendiga.